gracias en este día por poder participar de tu palabra, de congregarnos, de poder apartarnos, Señor, de todo lo que el mundo nos puede ofrecer, sea bueno o malo, pero nos apartamos para ti, Señor, y yo creo que tú estás viendo nuestro secreto. Yo te ruego, Padre, que nos uses para tu gloria, porque lo que importa es tu palabra. Es ella la que cambia, la que trae beneficio al hombre, a la mujer. Yo te pido que tú bendigas la iglesia, bendiga a los que están a esta hora en la radio, Señor, escuchando. Aquellos que a lo mejor tienen tremendos problemas y dicen, ¿qué voy a hacer? Que tu palabra sea el bálsamo, Señor, en este día, y que podamos tener claro que tu palabra es la que va a correr y la que se va a glorificar. El cielo y la tierra va a pasar, pero tu palabra permanece para siempre. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Tome asiento. Quiero compartir ahí en el libro de Hebreos algo que a mí me agrada mucho, que es la fe. Amén. ¿Por qué me agrada la fe? Porque Dios en su mandamiento nos delegó, nos entregó un camino, y ese camino tiene que ver con fe, que es lo que yo estoy creyendo. Por eso hay cosas que de repente no las alcanzamos porque nos faltó fe. Amén. Todos tenemos sueños, todos tenemos diseños, todos decimos de esta forma yo voy a lograr, o porque todos tenemos nuestra personalidad. Nosotros decimos de esta forma lo voy a hacer porque así me va a ir bien. Entonces aquí viene lo que yo llamo el método de Dios. El método de Dios es la fe. Amén. Entonces de repente nos esforzamos mucho, nos desgastamos mucho en algo que no nos conduce a donde queremos llegar. Entonces vamos a ir a Hebreos, en el libro de Hebreos. Yo creo que la palabra es viva y eficaz, como está escrita. Amén. Así dice en el nombre de Jesucristo. Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Amén. Gracias por ese amén. Lo veo motivado. ¿Está cansado? Yo también estoy cansado. Amén. Así que, pero la fe supera el cansancio, porque me conviene tener fe. La expectativa mía es que el cansancio no me bendice, pero la fe me bendice. La expectativa mía es que si yo agrado a Dios, Dios va a hacer algo en favor mío. Si usted tiene fe, Dios va a hacer algo en favor suyo. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A quién estamos agradando? ¿Se da cuenta que de repente nosotros agradamos a las personas? Agradamos a aquellos que nos involucran en beneficios. Agradamos a la gente que nos trata bien.
agradamos a la gente que podemos recibir algo a cambio. Pero la Biblia dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te invito a agradar a Dios. Amén. Amén. Te invito a agradar a Dios. Los problemas que tú y yo tenemos son para probar nuestra fe. Amén. Amén. No voy a predicar si siguen así. Lo noto muy... Quiero contarles que nosotros venimos llegando recién, así, pero recién de Corfea. Ese trabajo todavía no termina. Tenemos la radio anoche, veníamos en la carretera escuchando la radio, la subimos, la señal, y me emocioné de escuchar la radio. ¿Quién se emociona por escuchar la radio? Ay, porque en el fondo uno prende la radio para escuchar alguna noticia, pero ¿quién se va a emocionar por saber que algo que no se veía, algo que no tomábamos a lo mejor distancia, veíamos algo lejos, y de repente empezó a gestarse algo, ¿verdad? Y empezamos a hacer cosas, y los hermanos se empezaron a involucrar en esta visión, y yo empecé a ver algo extraordinario, que en algún momento esa señal iba a salir al aire. Pero había un montón de situaciones, pero de acuerdo a nuestra fe será hecho. Amén. Amén. La Biblia dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. No, con nuestra fuerza no podíamos. Amén. Usted, con la situación que tiene, yo se lo aseguro que con su fuerza no puede. Amén. Posiblemente usted va a decir: no, si yo de alguna forma voy a salir. Ok, eso es fuerza humana. Pero cuando yo digo, yo necesito fe, porque de esta forma voy a agradar a Dios y Dios estará conmigo. Amén. Es diferente. Entonces, cuando nosotros veníamos en la carretera escuchando, yo hice un contacto con la radio de Temuco, y salió algo de mi espíritu. Y fue algo bonito. Hubo gente que se contriñó, gente que llamó a la radio, gente que después me llamó a mi celular, porque realmente, escúcheme, un hombre sin fe es como metal que retiñe. Una mujer sin fe es una persona que es como algo vacío, algo hueco. Pero cuando hay un hombre con fe, cuando hay una mujer con fe, tiene sonido. Es agradable hablar con esa persona. Amén. Es agradable hablar con ese varón. Es agradable hablar con esa mujer. Amén. ¿Sabe por qué? Porque primero agradó a Dios, y lo que ella va a cargar es algo que Dios le da por haberlo agradado. Por eso a mí me interesa la fe. Amén. No me interesa la fe para andar conversando, me interesa la fe para que vengan las cosas que yo no puedo ver, no puedo tener, pero por estar involucrado con Dios, entonces nosotros estamos atrayendo las cosas que son imposibles para nosotros. Amén. ¿Qué es lo que pasa con Dios? Dice que Dios diseñó nuestro futuro. Quiero que entendamos en conjunto esto. Dios diseñó nuestro futuro. ¿Por qué diseñó nuestro futuro? Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Si Él diseña un futuro para mi vida, quiere decir que lo que Él preparó, de acuerdo a lo que yo estoy leyendo, es algo que realmente me va a causar un buen pasar en esta tierra. ¿Qué es lo que es un buen pasar en esta tierra? Un buen pasar en esta tierra es tener sabiduría para enfrentar esta tierra. Amén. No es tan solo estar satisfecho, completo, sino que Dios quiere que tú y yo tengamos sabiduría para vivir en esta tierra. Amén. ¿Para qué? Para que tú y yo, de acuerdo a lo que nosotros hemos experimentado en el Evangelio, podamos alcanzar a las personas. Porque el diseño de Dios, el diseño que Dios te dio para tu futuro, para mi futuro, es que yo alcance la vida eterna. Amén. Por eso tú fuiste escogido. Fuiste escogido para vivir una vida eterna, pero también dentro de la vida eterna está nuestro trabajo en esta tierra.
Por eso usted tiene que convencerse. Amén. Tiene que estar convencido, tiene que tener convicción que usted no es un invitado. Amén. Usted es parte del equipo, es parte del cuerpo. Entonces cuando yo entiendo, cuando usted entiende eso, las cosas difíciles nosotros las hacemos fáciles. Así es. Porque vamos a usar lo que Dios diseñó para nosotros. ¿Qué diseñó Dios para nosotros? Nuestro futuro. Amén. Y cuando tú estás involucrado con Dios, tú puedes caminar tranquilo, seguro, sin dejar de entender que vamos a tener situaciones. Y aquí está lo que se nota en un hombre y una mujer de Dios. Se nota cuando tú tienes fe y se nota también cuando no tienes fe. Amén. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú tienes problemas, cuando yo tengo problemas, ¿qué comentamos? Problemas. ¿Sí? Porque lo comentamos. ¿Y por qué usted está así? No, es que estoy viviendo un problema. Ese es el estado anímico. Porque un problema te va a afectar. ¿Sí? No afecta un problema. Pero ahora Dios dice, ok, yo entiendo que te está afectando un problema, pero también quiero que tú estés convencido que ya diseñé tu futuro. Y cuando yo creo que Dios me tomó, me tiene en el hueco de su mano, el problema va a pasar. Que alguien diga amén. El problema va a pasar. Y cuando yo tengo esa convicción, Dios se agrada de ti. Amén. Entonces, nosotros no estamos para quejarnos, sino que estamos para declarar. Amén. ¿Por qué? Porque yo leo los ejemplos. ¿De quién? Los ejemplos de fe de Abel. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué cosa? Más excelente sacrificio que Caín. O sea, Dios hace la diferencia por ti y por mí en cuanto al servicio. ¿Sí? Pastor, un momentito, la Biblia dice que Él no hace acepción de personas. Sí, completamente de acuerdo. No hizo acepción conmigo cuando yo estaba en el mundo. Él me recogió, siendo que hay gente mejor que yo. Amén. No, Él no escatimó lo que yo era. Él dijo, este corazón lo necesito, y nos trajo. Ahora, Él no hace acepción de personas, pero sí se nota cuando tú y yo tenemos servicio. La Biblia dice en Hebreos 6:10 que Él, ¿qué dice Hebreos 6:10? Que Él no es injusto para olvidar. ¿Se da cuenta que habla de la memoria? Y cuando tú tienes memoria, ¿qué es lo que te acuerdas? De las cosas que fueron. O sea, Dios no se va a olvidar de ti, de todo lo que tú hagas. Entonces, de acuerdo a tu fe será hecho, no de acuerdo a tus ganas. Hay gente que anda de ganas. Hoy día tengo ganas, mañana no tengo ganas. Hoy día estoy feliz, mañana estoy enojado. ¿Por qué? Porque el estado anímico superó el estado espiritual. La Biblia nos habla para tener un comportamiento. Amén. Amén. Un comportamiento. Tú tienes que tener un comportamiento. Yo tengo que tener un comportamiento. Y eso va a reflejar el estado espiritual que tú y yo tenemos. Amén. Amén. Hay gente que se queda con lo siguiente. Dice, no, es que yo soy débil. Todos somos débiles. Lo importante que Dios nos escogió y nos